Hola queridos alumnos de octavo, con nuestro colegio de fondo, los saludo afectuosamente esperando que estén bien. Como pueden ver, en este video vamos a hablar sobre un tema que está en la unidad 2 de nuestro libro. Es Countries, Cultures and Customs, ¿ok? Esto es referente a la unidad 2 de nuestro libro, como ya lo dijimos. Primero que todo, ¿a qué creen ustedes que se refiere este título? Hablamos de countries, que es países, muy bien. Cultures, que es culturas. Y customs, que es costumbres. Exacto. Primero que todo vamos a comenzar leyendo lo que es el objetivo. El objetivo, primero que todo, es reconocer e identificar el uso de un signo fonético, que está ahí entre slashes, que es algo así como una W, pero es sonido U. ¿Ok? U. En palabras de uso común. Y el uso de superlativos y comparativos. Muy bien. Primero que todo, vamos a ver el primer tema de lo que dice el objetivo. Es este. El uso de este objetivo, o sea, el uso de es la pronunciación del fonema U en inglés. U. Repitan conmigo. U. Exacto. Como dice ahí en la descripción, en español articulamos el fonema U cuando decimos la U de cuadro, fuego, fuimos, cuota. Este sonido es distinto de la U de duplicar, ¿ya? No sé si lo notan. Cuadro, duplicar. Cuadro, duplicar. Cambia un poquitito. ¿Por qué es importante conocer la diferencia? Para pronunciar bien las palabras como wood, wool, woman, womb, woo. ¿Ok? Entonces, U, y eso lo vamos a ver también, esta pronunciación, recuérdenla porque la vamos a ver también cuando trabajemos en el libro. ¿Por qué? En esta clase vamos a trabajar en dos partes. Primero, partiendo como les comentaba, en la pronunciación del fonema U, y además en el trabajo en el libro. ¿Ya? Después seguimos con superlativos y comparativos, y después vamos a trabajar directamente en el libro del estudiante, Student's Book, ¿ok? Perfecto. Ya visto esto, lo pueden dejar como en pausa, por si lo quieren aprender y tener en cuenta para cuando trabajemos en los ejercicios del libro. Continuamos entonces. Ya, aquí hay una frase de estos dos artistas, que deduzco ustedes ya saben quiénes son. Y esta chica está diciendo, Justin Bieber is more handsome than Joe Jonas. ¿Qué estará diciendo? Ya. Lo vamos a dejar ahí. Esperar sus respuestas en la tarea de vuelta, ¿ok? Eso lo vamos a dejar, después lo vamos a resolver. Ahora, aquí dice, Titanic is the longest movie I've seen. Titanic es la película más larga que he visto. ¿Qué diferencia tendrá con la anterior? Volvamos. Aquí dice, Justin Bieber is more handsome than Joe Jonas. En español es, Justin Bieber es más atractivo que Joe Jonas. ¿Qué está haciendo en esta? ¿Qué diferencia hay en este con esta imagen? ¿Qué me puede decir? Exacto, aquí está comparando y acá está diciendo algo que es más que. Pero eso lo vamos a ver ahora y comprenderemos cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Ok? Since now, we're gonna talk all of this only in English. Okay?
some in English. Algunas cosas en inglés los voy a ir explicando también en español. Comparative and superlatives. Okay. First of all, primero que todo, comparatives and superlative are special forms of adjectives. They are used to compare two or more things. Generally, comparatives are formed using ER, and superlative are formed using EST. In Spanish, it says, comparativos y superlativos son formas de adjetivos especiales. Estos se usan para comparar dos o más cosas. Generalmente los comparativos se forman usando ER y los superlativos se forman usando EST. Todo esto al final de la palabra, al final del adjetivo, ¿ok? Sigamos. Use of comparative. Comparatives are used to compare two things. You can use sentences with than, or you can use but, or you can use a conjunction like but. For example, Michael is taller than John. John is tall, but Michael is taller. Ok, Spanish. El uso de comparativos. Comparativos son usados para comparar dos cosas. Se pueden usar oraciones con than, que es que, o pueden usar la conjunción but, que es pero. En el ejemplo A dice, Michael es más grande que John. ¿Ok? Más que. Than significa más que. Than, más que. Taller es tall. Ese adjetivo, recuerden, superlativo termina en ER final. Taller than John. Para esto hay una regla que después lo vamos a ver. Ahora, en el ejemplo B, la oración usa but, pero es cuando primero comparamos John is tall, but Michael is taller. ¿Qué quiere decir esto en español? John es alto, coma, pero Michael es más alto. Taller, ER es más, ER más, ER final, ¿ok? Alto más alto. ¿Se entiende? Muy bien. John is tall, but Michael is taller. John es alto, pero Michael es más alto. ¿Se entiende? ER. Ahora, si lo queremos usar con than, recuerden esta estructura. Sujeto, verbo to be, adjetivo más ER para comparativo, than John. ¿Ok? Ese es el orden. Michael is taller than John. Que esta es la forma más común de hablar al comparar. ¿Ok? Michael is taller than John. Pero si queremos usar but, tenemos que considerar una coma después de la primera frase. ¿Ok? John is tall, but Michael is taller. Next. Siguiente. Use of superlatives. Superlatives are used to compare more than two things. Superlative sentences usually use the because there is only one superlative. For example, A, Brian is the tallest in the class. B, John is tall. And Michael is taller, but Brian is the tallest. ¿Ok?
in Spanish, el uso de superlativos. Los superlativos son usados para comparar más de dos cosas. ¿Ya? El superlativo, las oraciones de superlativo usualmente usan el the, que es un artículo definido, porque es solo un superlativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el superlativo destaca del resto, por lo tanto, es más que el resto. Es el más. ¿Ya? Es comparándose uno por sobre el resto de los objetos o el resto de las personas. En este caso, como dice la oración. Por ejemplo, como dice en la oración A, Brian es el más alto de la clase. Es el más alto de la clase. ¿Ok? Esta misma forma la podemos usar en la oración B. Dice, John es alto. Michael es más alto, pero Brian es el más alto. Por eso es el artículo de, artículo definido, porque define quién es más alto. Recuerden también que para superlativos la terminación del adjetivo es EST. EST para superlativos. Entonces, resumiendo, usamos el superlativo para destacar a una persona u objeto sobre el resto. ¿Se entiende? Por eso se le llama superlativo. Vamos al siguiente. Ya. Esta es una pequeña tabla de 5 puntos, ya de 5 cuadros hacia abajo, que nos muestra unas reglas de cómo escribir el adjetivo dependiendo de cómo vaya la oración. Hay una regla principal que se las voy a decir y si pueden, anótenla. Cuando el verbo es de una sola sílaba, ya como dice aquí, only one syllable ending in E, example, white, find, cute, add R, in comparative, wider, finer, cuter, okay? And in superlative, add ST, widest, finest, cutest, okay? Una sola sílaba, adjetivos que sean de una sola sílaba y terminen en I, en E, por ejemplo, ensanchar, fino o tierno, simplemente se le va a agregar R final. ¿Ok? No va a ser necesario agregarle una nueva E, porque ya la tiene. Lo mismo que esto para los comparativos. Para los superlativos simplemente se le va a agregar una S y una T. Porque como ya tiene la E, no es necesario colocar otra más. Esto es para la regla de una sola sílaba terminada en E. Una palabra que tenga una sola sílaba terminada en E. Siguiendo con los otros ejemplos. Solo una sílaba con una vocal y una consonante al final de la palabra, como por ejemplo, hot, big, fat. Se le agrega una consonante más ER. Por ende, esto en el comparativo. Hot quedaría como hotter, big, bigger, fat, fatter. ¿Ok? Cuando la palabra de una sola sílaba es de una sola vocal y dos consonantes, y termina en consonante, perdón, se le agrega una consonante extra a la del final más el ER, que es comparativo. Lo mismo pasa, pero con ST final en los superlativos, ¿ok? Se le agrega una consonante, pero y además EST, como superlativo.
Si es superlativo, agregamos EST más una consonante extra a la cual como termina. Por ejemplo, hot, hottest, big, biggest, fat, fattest. ¿Ok? Seguimos con el siguiente cuadro. Solo una sílaba. Ojo, palabra de una sola sílaba. Con más de una vocal. ¿Ya? Más que una vocal o más de una consonante al final. Por ejemplo, light, neat, fast. ¿Ok? Fast. Muy distinto de fat. Es fast. A estas palabras simplemente se les va a agregar ER en los superlativos, en los comparativos, perdón, en los comparativos. Se le agrega ER y quedaría lighter, neater, faster. Lo mismo pasa con superlativos. Simplemente se le va a agregar EST y quedaría lightest, neatest, fastest. Ahora tenemos dos sílabas, palabras con dos sílabas, terminando en Y, por ejemplo, happy, silly, lonely. En los comparativos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Palabras con dos sílabas terminadas en Y, se cambia la Y por I latina y después se le agrega ER además. Y quedaría happy, happier, silly, sillier, lonely, lonelier. ¿Ok? Lo mismo pasa con el superlativo. Cambia la Y más, cambia Y por I latina y después se le agrega EST. Por ende, quedaría happy, en superlativo, happiest. Silly, silliest. Lonely, loneliest. ¿Ya? Ahora, two syllables or more, dos sílabas o más, not ending in Y, que no terminen, ojo, que no terminen en Y. Por ejemplo, modern, interesting, beautiful. En los comparativos vamos a usar more antes de la palabra. ¿Ok? Las palabras no cambian. Cuando tienen más de dos sílabas, no cambian, excepto si terminan en Y. ¿Ok? Como dice aquí, dos sílabas o más que no terminen en Y, por ejemplo, modern, interesting, beautiful, no cambian, pero sin embargo, en los comparativos se agrega antes de la palabra en la oración, more, antes del adjetivo. Quedaría more modern, more interesting, more beautiful. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con los superlativos? Es la misma regla, pero en vez de more usamos most. Cuando usamos superlativos, queremos hacer algo en una oración superlativa, es most, antes del adjetivo. Por ejemplo, entonces quedaría most modern, most interesting, most beautiful. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, si no les queda muy claro, ponen pausa, retroceden y vuelven a escuchar la explicación para que les quede un poco más claro. Entonces, existen también palabras que se llaman adjetivos irregulares, que ustedes también se pueden verlos aquí. Como dice ahí, irregular adjectives like good or bad change the spelling. Adjetivos irregulares como good o bad cambian su forma, ¿ok?
cambia la forma. Lo mismo que pasa con los verbos, también hay adjetivos irregulares. En los verbos hay verbos irregulares e irregulares, y en los adjetivos también hay regulares e irregulares. En este caso, los más comunes adjetivos, irregulares son good y bad. En good usamos en comparativos, cambia a better, better than, mejor que. ¿Ya? Esto es bueno, esto es mejor que, better than. Y superlativo queda como the best, el mejor. Yo creo que lo han escuchado. The best, you are the best, eres el mejor. Eso es una oración superlativa, ¿ok? Aparte de ser una expresión. Seguimos con el segundo adjetivo es bad, que es malo. En comparativo cambia a worse. Worse than. Worse than. Peor que. Cambia a peor. O sea, compara también. Ahora, en superlativos cambia the worst. The worst. ¿Ok? El peor. El peor. Más peor que o el peor. ¿Ya? Comparativo, superlativo. Muy bien. Como les digo, si no les queda claro, vuelvan a escuchar, retrocedan el video y vuelvan a escuchar la explicación. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña comparación. Una comparación comparativa, una oración comparativa y una oración superlativa. Comparativa, en este caso es, Lionel Messi is smaller than Cristiano Ronaldo. ¿Ya? Podríamos decir que en español es, Lionel Messi es más chico que Cristiano Ronaldo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si queremos resaltar a Lionel Messi, en este caso, de manera superlativa, diría, Lionel Messi is the best soccer player in the world. Lionel Messi es el mejor jugador de fútbol en el mundo. Ahí estamos haciendo una oración superlativa. Muy bien. Ahora, en su casa también me gustaría que practicaran estos dos tipos de oraciones para ver cómo les queda, y me gustaría que me envíen también esas oraciones cuando las tengan. Pero solo forma de práctica. Porque ahora vamos a practicar y vamos a escribir y en el libro, ¿ok? Además de usar su cuaderno, vamos a escribir. Dice, en el ejercicio número 4 aquí, que vamos a poner en práctica también. Listen and repeat the sentences below. Pay attention to the underlined words. ¿Ok? Estas son underlined words. Pongan atención. ¿Se acuerdan del sonido, del fonema U? El U rige para la W o W, ¿ya? ¿Qué es ese sonido? Walk amidst thousand years old forests. Walk. Walk. Repitan. Walk. Ahora, wait for the comma at right. Wait. Wait. Ahora, practiquen en el ejercicio 5, van a practicar estas palabras con U. 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 The world, west, week, wake, while, wonder. ¿Ok? Practiquen esa palabra y me gustaría que me manden, no sé, puede ser un audio, puede ser un video, practicando estas palabras. World, west, week, wake, while, wonder. Very good.
Ahora, speaking tasks, comparatives and superlatives. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Look at the following sentences. Me gustaría a ustedes que escriban en español esta frase, estas dos frases. Now is the best time to visit Peru. Okay. Is Brazil bigger than Argentina? Ya, aquí hay una tarea. Traduzcan las dos y además me dicen cuál es superlativa y cuál es comparativa. Muy bien. Me envían también fotos de esa actividad. Ahora, vamos a estudiar Study the information. Vamos a pasar al ejercicio número 3. Dice, study the information about 5 different countries. This one. 1, 2, 3, 4, 5. Use the adjective in the box, this one, to talk about them, those one. Use comparatives and superlatives, okay? En Spanish says. Ya, estudia la información de los 5 diferentes países, que son estos. Usa los adjetivos en el cuadro para hablar de ellos, usando comparativos y superlativos como en el ejemplo lo indica. USA has the oldest constitution. Estados Unidos tiene la más antigua constitución, ¿ya? The oldest. Old es viejo. Oldest, más viejo que, o más antiguo que. El más antiguo o la más antigua constitución. Ahora, pongan ojo. Lo que tienen que hacer aquí son estos adjetivos y compararlos, ¿ya? Usar comparativos y superlativos. Por ejemplo, necesito que hagan 2 oraciones con comparativos para Chile, 2 oraciones, una con comparativo y una con superlativo, comparando con el resto de los países. 2 con Chile, 2 con Argentina, 2 con Alemania, 2 con China y 2 con Estados Unidos. Esa es una tarea. Básense en toda la explicación que se dio en esta presentación, ¿ya? Está todo explicado y está todo bien claro en lo que se viene previamente, en lo que se ha dicho previamente. Habla sobre population, es población, cantidad de habitantes, area, el área límite, current constitution, la última constitución que, y además su formation, de cuando se formó como país cada nación, ¿ok? Ahora, recapitulando, haremos una oración, o sea, 2 oraciones por cada país, comparándolo entre todos, ¿ok? Por ejemplo, ustedes pueden elegir qué país comparar con quién, ¿ya? Usando una oración superlativa y una oración comparativa, usando estos adjetivos que están en este cuadro. Recuerden, cuando es superlativo y es de una sola sílaba, solo termina en ER. ¿Ya? Si es de 2 o más sílabas, y no termina en Y, recuerden que se le agrega more o must. ¿Ok? Muy bien. Cuando es comparativo es more, cuando es superlativo es must. Muy bien. Y recuerden, solo si es con 2 o más sílabas la palabra. ¿Ya? Por ejemplo, big.
A ver, vamos a poner big. Vamos a comparar Chile con China. ¿Ok? Entonces, si queremos comparar Chile con China, para poder compararlo, ¿cómo podríamos decir China es más grande que Chile? Entonces, vamos a decir, escuchen. China is bigger than Chile. China is bigger than Chile. ¿Se entiende? Eso es un comparativo. Ahora, si vamos a decir en superlativo que China tiene la mayor cantidad de población o es el más poblado, vamos a decir que hicimos el comparativo, que es China is bigger than Chile. Ahora, un superlativo. China is the most populated nation in the world. China es la nación más poblada del mundo. Eso fue lo que dijimos. China is the most populated in the world. The most. ¿Ok? El más. Populated. Poblado. Populated. Por lo tanto, ya en esas dos oraciones ocupé big y populated para comparar Chile con Argentina. Y así lo hacen con el resto de los países, ¿ok? Voy a estar esperando sus respuestas, el desarrollo de esta actividad. Y lo vamos a dejar por lo pronto hasta esta página, que es la página 37. Ojo, es la página 37 de su Students Book. Página 37, unidad 2, Students Book. ¿Ya? Para que trabajen en ella después de ver todo el video. Y si tienen alguna duda, pueden poner nuevamente el video, retroceder y volver a escuchar la explicación tanto en inglés como en español para que se familiaricen también con el idioma y lo puedan hacer mejor en el libro, ¿ok? So, well done. Muy bien hecho. Bien hecho, como dice allí, well done, bien hecho. Espero que les haya gustado la clase y esta va a ser la primera de muchos videos que voy a estar haciendo con el fin de que puedan estar aprendiendo más formación gramática o simplemente puede que les manden una de esas algún desafío con un nuevo, por ejemplo, Twister Tongue o Tongue Twister para que se puedan aprender y así divertirse un rato en su casa también. Les mando un abrazo grande y nada, nos estamos viendo pronto de nuevo en el colegio. Hasta luego, nos vemos.